Guerra en los Balcanes, la Guerra de Kosovo. Kosovo es una provincia serbia que no llega a 11.000 kilómetros cuadrados, tiene 2 millones de habitantes y es una de las regiones más pobres de Europa. Los albaneses étnicos, casi todos musulmanes, son el 90% de la población. Los serbios, eslavos y cristianos ortodoxos son apenas 200.000, pero controlan totalmente el lugar. Su odio arranca en el siglo XIII, cuando los turcos derrotaron a los serbios e impusieron el Islam. Pero la chispa del conflicto en tiempos modernos se incendió con la anulación por parte de Serbia de la autonomía kosovar dictaminada por el mariscal Tito después de la Segunda Guerra Mundial. Eslovenia, Macedonia, Croacia y Bosnia, todas provincias yugoslavas, se declararon independientes. En 1998, el caudillo serbio Slobodan Milošević ordenó como respuesta al asesinato de 2 policías una limpieza étnica, masacre que obligó a la OTAN a intervenir política y militarmente. Kosovo es a los serbios y albaneses lo que Jerusalén es a los judíos y musulmanes. Etnias, nacionalismos y religiones chocan como planetas, el odio es milenario, la paz precaria, el futuro tan incierto como peligroso. La crisis de Kosovo fue un conflicto bélico que estalló en la región yugoslava de Kosovo durante la primavera de 1998, 3 años después del final de la guerra de la antigua Yugoslavia, y que una vez comenzado entró directa y definitivamente en relación con esta última. En él, los contendientes fueron inicialmente de un lado el ejército serbio y de otro el Ejército de Liberación de Kosovo, que pretende defender los intereses de la mayoría de origen albanés que habita la región. Desde marzo de 1999, cuando dio comienzo el ataque a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, a la República Federal de Yugoslavia, la crisis adquirió un carácter plenamente internacional. En diciembre de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó una resolución por la que se exigía al gobierno yugoslavo la puesta en libertad de los presos políticos de Kosovo, el cese de la persecución a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el respeto a la voluntad de los albaneses de Kosovo y un intento de diálogo con sus representantes. Estas demandas fueron totalmente ignoradas. A comienzos de 1997 se produjo en la vecina Albania un estallido social, tras el fraude del denominado sistema financiero piramidal, por el que mucha gente perdió todos sus ahorros de toda la vida. Las comisarias de la policía albanesa fueron asaltadas y desaparecieron más de 1 millón de armas, muchas de ellas acabaron en la frontera de Kosovo. En el plazo de algunos meses se armó a la milicia kosovar, que empezó a atacar comisarías serbias de la región. Las autoridades serbias en Kosovo respondieron con una represión aún mayor que esta. El Ejército de Liberación de Kosovo, hasta esta fecha casi desconocido, hizo su primera aparición pública en noviembre de 1997 al atribuirse los ataques contra la policía serbia en Kosovo, quien devolvió el golpe con más violencia. El 28 de febrero de 1998 atacó varios pueblos donde se consideraba que el Ejército de Liberación de Kosovo tenía sus bases de operaciones. En menos de una semana, al menos 82 albaneses habían sido asesinados, entre ellos mujeres y niños. La sangrienta represión solo logró sumar adeptos a la causa del Ejército de Liberación de Kosovo. 3 meses más tarde, la policía serbia y las fuerzas armadas yugoslavas lanzaron otra ofensiva mayor en Kosovo, esta vez en el territorio limítrofe con Albania, lo cual forzó a más de 40.000 albano-kosovares a abandonar sus hogares y huir para salvar sus vidas. El 12 de junio de 1998, los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Contacto, encargados de supervisar el proceso de paz en los territorios de la antigua Yugoslavia, según los acuerdos de Dayton, e integrado por Francia, Alemania, Italia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, exigieron a Milošević, presidente de la República Federal de Yugoslavia en ese entonces y creada en 1992, que diera la orden de retirada de sus fuerzas de seguridad de todas las zonas de Kosovo donde se habían realizado operaciones represivas contra los civiles albaneses, y se enviaron negociadores a Belgrado con la intención de persuadir a aquel para que iniciase conversaciones serias de paz con los dirigentes albano-kosovares.
Rugova y otros dirigentes albaneses declararon no estar dispuestos a un diálogo con la República Federal de Yugoslavia hasta que Milosevic ordenara el fin de la represión policial en Kosovo. Cuando Milosevic manifestó que conversaría con Rugova, pero no con el Ejército de Liberación de Kosovo, Estados Unidos y otros gobiernos occidentales apenas pudieron poner objeciones. Incluso aunque el Ejército de Liberación de Kosovo se hubiera convertido en una fuerza con la que era imprescindible contar, ya que controlaba más de un tercio del territorio de Kosovo. El proceso de negociación llegó al caos en junio, cuando el Ejército de Liberación de Kosovo declaró que no reconocía a Rugova como presidente, sugirió que no había nada que negociar con los líderes serbios y afirmó que lo único que buscaba era la independencia de Kosovo. Desde entonces, la crisis de Kosovo amenazó con convertirse en el inicio de un enfrentamiento regional que amenazaría todo el sur de Europa. El grupo de contacto acordó coordinar los esfuerzos para la pacificación como había hecho antes en Bosnia. Richard Holbrooke, el diplomático estadounidense que negoció los acuerdos de Dayton, fue llamado de nuevo para sentar las bases de un tratado de Kosovo. Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte se declararon dispuestos a intervenir. Milosevic aceptó la presencia en Kosovo de 2000 supervisores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El día 27 de ese mismo mes, la OTAN renunció a intervenir tras comprobar el cumplimiento de lo acordado, pero mantuvo la amenaza militar sobre Serbia, que era la principal integrante de la República Federal Yugoslava. Milosevic volvió a violar el alto al fuego desde el 24 de diciembre de ese año y en enero de 1999 dio marcha atrás en su decisión de expulsar del país al estadounidense William Walker, jefe de los supervisores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, después de que la OTAN y el gobierno estadounidense reiteraran sus amenazas al régimen yugoslavo. El 6 de mayo, la OTAN ofreció a Milosevic un plan de paz apoyado por Rusia, a propuesta del Grupo de los Ocho, denominado del Grupo de los Siete desde que en 1997 se incorporó Rusia, que incluía el final inmediato de la represión contra la población albano-kosovar, la presencia de una fuerza internacional civil y de seguridad bajo el auspicio de la ONU, el retorno de los refugiados, el establecimiento de una administración interina y la negociación del autogobierno de Kosovo, así como la desmilitarización del Ejército de Liberación de Kosovo y el respeto a la integridad y soberanía de la República Federal de Yugoslavia. No obstante, la crisis internacional se agudizó cuando al día siguiente la OTAN bombardeó por error la embajada de China en Belgrado, con lo que el país asiático, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se vio directamente involucrado en el conflicto. Rusia y China hicieron frente común en las negociaciones y exigieron que éstas se retomaran solo tras un alto al fuego de la OTAN. El 27 de mayo, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, con la sede en La Haya, en los Países Bajos, dictó una orden de detención contra Milosevic y 4 de sus principales colaboradores, con vistas a su procedimiento que les acusaba de haber cometido durante los primeros 4 meses de 1999 crímenes contra la humanidad y violación de las leyes de guerra en la provincia de Kosovo. Al día siguiente, Milosevic aceptó como base de un acuerdo de paz el plan propuesto por el Grupo de los Ocho, y tras entrevistarse en Belgrado con Chernomyrdin y con el representante de la Unión Europea, que en ese entonces era el presidente de Finlandia, el 3 de junio presentó el contenido de las negociaciones ante el Parlamento yugoslavo. Este aprobó ese día el plan de paz, al tiempo que Milosevic cedía ante las propuestas de los mediadores y aceptaba las principales exigencias de la OTAN: cese inmediato de la violencia y de la represión en Kosovo, retirada rápida y verificable de todas las fuerzas armadas de la región, despliegue en Kosovo de fuerzas internacionales, civiles y de seguridad bajo la supervisión de la ONU, fuerzas que estarían formadas esencialmente por la OTAN bajo el mando y control únicos. Establecimiento de una administración provisional para Kosovo, decidida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo la cual el pueblo de Kosovo podría disfrutar de una autonomía sustancial en el seno de la República Federal de Yugoslavia. Tras la retirada militar yugoslava, un ejército
convenido de personal yugoslavo sería autorizado a regresar, retorno asegurado de todos los refugiados, desarrollo de un proceso político que llevaría a una administración propia para Kosovo según los principios de soberanía e integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia y de otros estados de la zona, así como el desarme del Ejército de Liberación de Kosovo. Comienzo de un plan de estabilización y desarrollo económico de la región en crisis. Las actividades militares de la OTAN finalizarían cuando se aceptasen los principios anteriores, especialmente cuando diese comienzo a la retirada verificable de las tropas de Yugoslavia de Kosovo.